grabar en esta computadora. Ahora Ah, sí. Sí, ahora señor. sí, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Gracias, muy amable. no, a ti, gracias, porque claro, que no nos perdimos de nada, porque materia no estamos viendo, sino confirmando si somos o no somos. Pero gracias por la observación. La niña que está allí en pantalla de unas gafas cuadradas, grandota, ¿quién es? Ay, profe, soy yo, Matilde, Ah, Matilde. la negrita. Sí, tú eres la representante, ¿cierto? ¿O no? Sí, señor, con mucho gusto. La representante del curso, sí. Yo sé que te tengo ya mano derecha. Sí, En señor, el en lo que curso. pueda ayudar con gusto. Yo creo que sí, mucho, bastante, bastante. Nos toca Entonces, difícil, sí, ayudarnos, ¿cierto? Colaborarnos. señor, toca. Entonces íbamos por Sinisterra Torres Matilde. Sí, señor. Bueno. Torres Arias Ángela Paola. Buenos días, profesor presente. Muy buenos días. ¿Usted cómo está hoy? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, si quiere, hoy es viernes, ¿no? Hoy Sí, es señor. viernes. ¿A dónde la van a llevar a almorzar hoy? No, hoy me toca hacer el almuerzo. ¿A usted le Me toca? toca hacer. Sí, Ah, señora, me toca hoy. a usted no la llevan, usted hace para que otros vayan, ¿cierto? Exacto, yo invito. Usted invita. Ay, qué bueno, qué bueno. Estoy invitado. Claro, doctor, cuando quiera. ¿Y qué va a hacer de almuerzo hoy? ¿O no tiene pensado Una nada? pastica, pienso hacer con ensaladita. Una pastica con ensaladita. Hace rato quiero unos espaguetis rojos, pero con esos que sean con salsa roja, no, Sí. deliciosos. Y a veces vienen con albondiguitas también, muy bueno. Ah, sí, sabe muy rico. Pero es que no puedo hacer con albóndigas porque tengo una vegetariana en la casa, entonces me toca Ah, aparte. es solamente los espaguetis con salsa de tomate, Sí, señor. sí, pero son buenos, pero que queden rojitos bien ricos. Uy, Claro, doctor. entonces íbamos en Torres Arias, Ángela Paola. Ángela Ángela Paola, Paula. Ángela, yo digo es que Ángela Paola. Urbina Blanco Valentina, Urbina Blanco Valentina. ¿Sí está? A ver, Urbina Blanco Valentina. Ella creo que también se retiró, profe. Ve, se pierden de unos buenos compañeros de curso y se pierden de unos papazotes profesores que tienen. Vargas Barrios Charit. ¿Sí es Charit? Buenos días, doctor presente. Sí, señor. Ese es SH, ¿no? Charit. Sí, Y, señor. y con SHARITH. eso. Vargas Barrios Charit o se pronuncia Charit. 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 Bueno, Sí, señor. bueno, gracias. Vázquez Zambrano. Ubaldina Tatiana, profe. Eso es, yo veo aquí escrito WBA. Sí, señor, Ubaldina. Ubaldina Tatiana. Ve, ese sí, primera vez que veo escrito ese nombre. Así pues, WBA, Ubaldina Tatiana. Vizcaíno Caro Amy Nicole. Presente, profe. Presente, buenos días. Colmenares Rincón Natalí. Como que no, ¿no? Garzón María Alexandra. Tampoco. Medina Montiel Jennifer Alexandra. Hay dos Alexandras seguidos. Piedradita Villa Olga Lucía. Terán Moscú. Creo que estás llamando a otra lista porque te devolviste a Garzón, ¿no? Pues no sé.
No sé, no, estoy leyendo la lista que me pasaron, porque después de Colmenares, Rincón Natalí, sigue Garzón María Alejandra. ¿Sí ve? Profe, en lo que yo escuché, eso me se llamó a Patricia Terán y que hasta donde me acuerdo ella es del otro grupo. O sea que puede ser que este grupo de personas ya es de Sea de otro, ¿cierto? sí. Bueno. Medina Montiel, Jennifer Alexandra, será de otro grupo. Piedradita Villa, Olga Lucía. Terán Moscoso, Ana Isabel. Otero Duarte o Marrané, eso está aquí a mano. Presente, doctor. Buenas tardes, buenos días. Ah, bueno, es que lo agregaron al final de la lista a mano, pero es de este Sí, sí, grupo. doc. Bueno. Lo que pasa es que yo estoy repitiendo. Ah, bueno. Marta Lucía Pérez Morales. Presente, profesor, buenos días. Bueno, Ya, mientras estabas llamando y matriculé ya las materias, si pude hacerlo. uy, qué bueno, qué bueno. Gracias. Bueno, entonces ya pasé lista. Muchas gracias por ayudarme. Siempre hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 alumnos que están aquí, pero que no son de este curso. Profe, Entonces, buenos días. ¿quién habla? Profe, Santiago Barón. Santiago Vargas. Barón, tutor. Vargas, no me tico, Vargas. No, Santiago Barón, Reyes. No estoy en el listado, profe, porque yo estoy viendo una materia que la había aplazado. Yo estoy en 10º semestre, pero entonces estoy viendo la materia porque hasta esta época abrieron otra vez la materia de civil bienes. Entonces, para ver si de pronto me puede ingresar en el último Entonces espacio. te voy a anotar aquí a mano. Yo tengo aquí Santiago Barón. Vamos a anotar aquí Santiago Barón con B corta. Santiago Barón, ¿qué? Reyes, doctor. Reyes. Ok. Santiago, ¿solo estás con civil, perdón, profesor, solo estás con civil o también con penal? No, solamente Matilde, solamente con civil nada más. Es la única materia que tenía pendiente. Gracias. Perfecto. Profesor, Voy a escribir mi WhatsApp por el chat para que por favor me escribas. Listo, Matilde, muchas gracias. Bueno, entonces, profesor, yo me matriculé ayer al curso y no aparecí en lista. Felipe Olaya, ¿qué apellido es? Felipe Barragán Olaya. Parra. Barragán Ah, Barragán. Olaya. Barragán. Vargas, Vázquez, Vizcaíno, no, Barragán no está. Pero entonces, déjame. ¿El apellido es Olaya o es Barragán? El primero es Barragán y después Olaya. Entonces, Felipe Barragán Olaya. Olaya. Felipe Barragán Olaya. Ok. Ya te anoté en el listado. Gracias, profe. Porque cualquier cosa que estás bueno. ¿Ya alguien falta por incluirlo o no? No. Bueno. Bien. Hicimos la tarea que debió haber hecho registro y control. Bueno. Bien. Entonces, tomando el contenido programático, ya
Les digo que vimos para que ustedes tomen notas. Encontramos de los bienes en general. Cosa y bien. Cosas corporales e incorporales. Cosas corporales, muebles e inmuebles y clases de inmuebles. Bien. Un segundo punto. Bienes inmuebles y muebles. Entonces aquí tenemos bienes inmuebles, definición. Categoría de bienes inmuebles. Inmuebles por naturaleza. Enumeración. Inmuebles por adherencia. Inmuebles por destinación. Utilidad de la presunción de ser inmuebles por destinación de ciertas cosas. Encontramos diferencias con los muebles. Definición de diversas categorías de muebles. Muebles por naturaleza, destinación y anticipación. Muebles en general. Muebles fungibles y no fungibles. Y vamos a entrar a ver el patrimonio. ¿A ustedes les parece bien así o hacemos un repasito de esos puntos? ¿O ustedes lo tienen ya claro? Pregunto. Profe, sí, a mí me quedó como una duda en la clase de ayer sobre la diferencia entre inmuebles por su naturaleza, inmuebles por destinación y por adhesión o adherencia. O sea, me parecía que es como lo mismo los tres, pero tienen que tener una diferencia. No me quedó claro esos tres conceptos, profe. Vamos a ver. Profe, yo tengo una pregunta. ¿El contenido programático que usted acabó de mencionar es el que está en la plataforma? Sí, es ese mismo. Ese mismo es. Entonces, uno de los puntos es por naturaleza y por anticipación. Inmuebles por naturaleza, inmuebles por destinación e inmueble por adhesión. O sea, mejor dicho, las clases de inmuebles. Lo vimos ya al final de la clase. Entonces, bueno, es por destinación, inmuebles por adhesión, ¿cierto? Sí, señor. La su merced decía que por naturaleza, la clase de inmuebles por naturaleza son inmuebles que no pueden transportarse de un lado a otro y que está como permanentemente en el bien. Entonces, de pronto un árbol en una finca o que dentro de la finca haya, por decir así, una loma. Correcto. Bueno, entonces esos son por su naturaleza. Sí. Adhesión y por adhesión lo que se encuentra adherido permanentemente a ellos. Entonces no viene siendo como lo mismo, profe. Por destinación y por adhesión. Ahora podemos intentar ver la diferencia entre destinación y adhesión. Profe, ¿el natural es todo aquel que no se puede transportar? Que no me quedó claro. Sí. Piense, por ejemplo, es decir, que por su naturaleza, como con los terrenos, ¿cierto? Como las aguas, las minas de una finca. Ah, ok. Gracias, profe. Y también pueden ser porque así
lo considera la ley. Inmuebles por destinación y por adhesión. El artículo 658 del Código Civil dice, estoy hablando de los inmuebles por destinación. Miremos artículo, abran Código Civil, artículo 658. Se me pasó. Dice, doctor, inmuebles por destinación. Se Sí. reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que estén permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble. Sin embargo, de que puedan separarse sin detrimento. Dan un ejemplo, las losas de un pavimento, los tubos de las cañerías, los utensilios de labranza o minería, y los animales actualmente destinados al cultivo o beneficio de una finca, con tal que hayan sido puestos en ella por el dueño de la finca. Los abonos existentes en ella y destinados por el dueño de la finca a mejorarla. Las prensas, calderas, cubas, alambiques, tóneles y máquinas que... Toneles, perdón, sí, doctor. Y máquinas que forman parte de un establecimiento industrial adherente al suelo y perteneciente al dueño de este. Los animales que se guardan en conejeras, pajareras, estanques, colmenas, cualesquiera otros vivares o vívares. Con tal que estos adhieran al suelo o sean parte del suelo mismo o de un edificio. Bueno. Eso dice el artículo del 658. Del Código Civil, sí, señor. Entonces, 658, el código lo titula inmuebles por destinación. Correcto. Y entonces usted lo leyó muy bien, se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza, Entonces, después de que usted se leyó el 658 con un montón de, que las losas, los tubos, los utensilios, los animales. Entonces el 658 nos dice muy claramente que se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble. Entonces, está clarito, el 658 nos dice que se reputan inmuebles, así por su naturaleza que no lo sea, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble. La doctrina ha señalado como requisito para que se dé este fenómeno de la destinación los siguientes requisitos. Servicio prestado por mueble a inmueble. La doctrina ha señalado como requisitos para que se dé el fenómeno de la destinación los siguientes requisitos. Primero, servicio prestado por el mueble a inmueble. Quiere decir que el bien mueble tiene que estar dedicado al uso, cultivo u beneficio del inmueble. Ojo, es uso, cultivo y beneficio del inmueble, no del dueño, sino del inmueble. Sí, señor. Una vaca que se tiene en la finca no es inmueble por destinación. ¿Por qué? Porque en vez de servir a la finca, la vaca se sirve de la finca. ¿Sí lo entendemos? Sí, señor. Profe, entonces,
Sí, es ya lo contrario, que son una yunta de bueyes, por ejemplo, para arar la tierra y producir como los frutos de esa finca. Entonces ahí sí, profe. Sí, porque es que si está permanentemente destinada al uso, cultivo del inmueble, entonces sí es inmueble por destinación. ¿Ok? Gracias, profe. Entonces, el mueble tiene que estar dedicado al uso, cultivo o beneficio del inmueble. No del dueño, sino del inmueble. Profe, no entiendo esa parte, ¿me podría explicar otra vez? Sí. Es que en una finca hay toda clase de bienes, ¿no? Entonces pensemos en bienes muebles que hay en la finca. Entonces, si esos bienes muebles se dedican al uso, cultivo y beneficio del inmueble, es un inmueble por destinación. Usted tiene un bien mueble. Pensemos en, qué sé yo, en un tractor. Ese bien mueble vendría siendo, digamos, todo lo que se le da uso en la finca, por decirlo así. Sí, pero para el uso, para el cultivo, beneficio del inmueble. Sí. Entonces, si hay un bien mueble, un tractor, un arado, si ese bien mueble está dedicado al uso, cultivo y beneficio del inmueble, entonces sí es por destinación. Porque es que, dice el 658, se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble. Las cosas. Ah, ok, profe, ya entendí, gracias. Entonces quiere decir que el bien mueble de la finca, tiene que estar dedicado al uso, cultivo y beneficio del inmueble. No del dueño del inmueble, sino del inmueble. Bueno, un caballo que se tiene en una finca y que el dueño lo utiliza los fines de semana para ir al pueblo, viernes, sábado, domingo. Para eso es que destina el caballo. Ese caballo no estaría al servicio de la finca, ¿cierto? Doctor, pero si, digamos, él utiliza para, digamos, ir a comprar insumos o algo para la finca. Bueno, así ya la cosa. Si el caballo se utiliza para traer leña, Sí. para traer abonos, agua, entonces sí sería inmueble por destinación. ¿Ok? Correcto. Si el caballo se utiliza para eso, pero si el caballo solamente lo utiliza el dueño para ir los fines de semana al pueblo, viernes, sábado, domingo, o sábado y domingo y lunes, en fin, viernes y sábado o viernes, sábado, domingo, entonces ese ya no sería un inmueble por destinación, porque está al servicio del dueño, no al servicio de la finca. ¿Sí? ¿Lo cogemos? Correcto, doctor. Bueno. Otra exigencia que debe ser analizada es que el servicio sea serio y permanente. Aquí analizamos cada caso. Por ejemplo, si yo tengo una podadora de césped y un fin de semana la llevo para mi finca, una finca que tengo de recreo, la podadora será inmueble por destinación en mi casa de habitación, pero no en la finca, porque no se da la permanencia que se exige. Se tiene un uso temporal o ocasional. Si un tractor que utilizo en la finca se daña y llevo otro mientras reparo el primero, el tractor de reemplazo
no puede considerarse por la misma razón inmueble por destinación. ¿Sí? Que el servicio sea permanente, servicio serio y permanente. La otra exigencia es que haya unidad de propietario. Para que un mueble pueda considerarse inmueble por destinación, para que un mueble pueda considerarse inmueble por destinación, se exige además que haya identidad de señorío. ¿Qué es eso? Es decir, que sea la misma persona el dueño del mueble y el dueño del inmueble. Entonces, por esa razón, no podría un arrendatario o un usufructuario de un bien raíz que destinen un mueble suyo al servicio del bien raíz. No se puede volver inmueble por destinación. Por la misma razón, tampoco podría el dueño de un bien raíz a quien le arriendan un mueble y lo utiliza al servicio del inmueble volverlo inmueble por destinación. ¿Por qué? Porque en ambos casos faltaría la unidad de propietario. Voy a repetir esa unidad de propietario. O sea que solo se podría con la autorización del dueño del terreno, doctor. Sí, pero es que falta la unidad de propietario. Ok, doctor. A ver, ¿qué es esto de unidad de propietario? Para que un mueble, hacemos un mueble, un tractor, pueda considerarse inmueble por destinación, se exige que haya identidad de señorío, es decir, que sea la misma persona el dueño del mueble y del inmueble. Entonces yo soy dueño del tractor y dueño de la finca. Entonces, un arrendatario o un usufructuario no podrían, porque no pueden destinar un bien suyo al servicio de esa finca. No se puede volver inmueble por destinación. El dueño de un bien raíz a quien le arriendan un bien mueble, el dueño de una finca le arriendan un bien mueble, pensemos un tractor, y lo utiliza al servicio del inmueble, no se podría volverlo por destinación. ¿Por qué? Porque falta la unidad de propietario. El poseedor sí podría convertir en inmuebles por destinación los bienes muebles que le pertenezcan. El poseedor sí podría convertir en inmuebles por destinación los bienes muebles que le pertenezcan y que coloque al servicio el inmueble que está poseyendo. Pero esta figura solo operaría exclusivamente frente a terceros, no frente al dueño del inmueble, porque en este caso, por reivindicación, recupera el inmueble frente al poseedor no puede ser restituido sino en el inmueble. Bueno. Inmuebles por adhesión. Miremos qué dice el artículo 656. Inmuebles por adhesión. 656. Inmuebles. Inmuebles o fincas o bienes raíces, es lo mismo. Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro. Si una finca no la puedo transportar de un lugar a otro. Las tierras y las cosas que adhieren permanentemente a ella, como los edificios y los árboles. Las casas y veredas se llaman predios o fundos. Continúa el 656. Entonces, esto es para hablar de los inmuebles por adhesión.
el 656. Y el 657 habla de inmuebles por adhesión. Las plantas son inmuebles mientras adhieren al suelo por sus raíces, a menos que estén en macetas o en cajones que puedan transportarse de un lugar a otro. Entonces, si la matica está adherida al suelo, ese es un inmueble por adhesión. Pero las que están en macetas o en cajones que pueden transportarse, pues ya no son de adhesión porque no están adheridas al suelo. Bueno. Los edificios, los árboles, las plantas, se reputan inmuebles por su directa vinculación al inmueble. Los materiales de una edificación son muebles por naturaleza antes de incorporarse al inmueble o después de separarse del mismo. Los materiales de una edificación son muebles por naturaleza antes de incorporarse al inmueble. O sea, los ladrillos son muebles por su naturaleza, pero son muebles mientras no se le incorporen al inmueble. Por si con esos ladrillos hago una pared, entonces ya no. Entonces los materiales de una edificación, como los ladrillos, son muebles por su naturaleza antes de que sean incorporados al inmueble o después de que se separen de ello. Las plantas que se separan definitivamente se vuelven muebles. Si la planta está en una materia o en un bien mueble, pues no, porque no está adherida al inmueble. Aquí pasó un edificio, estaba en la 19, lo movieron de un sitio y lo pasaron a otro. Y eso no fue una movilización pasajera, sino una movilización permanente, porque cambió todo, cambiaron los linderos, cambió todo. Entonces sí, se probó que es posible mover un edificio de un sitio a otro. Eso se probó. Los ingenieros gringos no querían creer eso, que aquí en Colombia cogimos un edificio, lo arrancamos de un sitio y lo pusimos en otro. El edificio QDCOM, sí, profe, el de... Es el de la 19. Correcto. Ellos, los gringos, no nos querían, digo yo, los gringos, porque mi hermano es ingeniero y salió ingeniero de una universidad en Estados Unidos. Salió ingeniero en la Universidad Nacional de Colombia. Ese título no le valió para nada, no lo aceptaron. Es que ni los exámenes de admisión le aceptaron. Entonces él hizo la carrera de ingeniería otra vez. Y entonces a él le tocó, estando allá, lo que se hizo con el edificio QDCOM, que se sacó de un sitio y se puso en otro. Entonces sí es posible mover un edificio de un sitio a otro. Si la movilización es pasajera, pues seguiría siendo inmueble por adhesión. Pero como es permanente, entonces ya cambió el asunto, ya se convirtió en inmueble. Yo escribí un artículo sobre eso, lo titulé Al revés, el derecho.
¿Dónde tengo ese artículo? Sabrá Julio dónde lo tengo yo aquí en mi biblioteca. Pero al revés el derecho. ¿Por qué? Porque al ponerse el inmueble en patines, ya deja de ser inmueble y se convierte en mueble. Y entonces yo me lo puedo llevar, como decía yo, lo puedo amarrar con una pitica y lo puedo ir jalando y llevármelo de paseo por toda la carrera séptima. Llego a la calle 72, bajo, entonces cojo la 13 y me devuelvo. ¿Por qué? Porque ahí es un bien mueble. Un bien mueble. Entonces, al revés del derecho. Era inmueble, pero se convirtió en mueble. Al revés del derecho. Era inmueble y se convirtió en mueble. Bien. ¿Qué diferencias habría entre los inmuebles por destinación y los inmuebles por adhesión? Entonces, en términos generales, podríamos decir que las diferencias radican en que los inmuebles por adhesión pierden su individualidad, mientras que los inmuebles por destinación no la pierden. Además, hay otra diferencia. Los inmuebles por destinación requieren unidad de propietario, en tanto que los inmuebles por adhesión no lo requieren. Esa sería una diferencia entre los inmuebles por destinación y por adhesión. Se le ha hecho una crítica a ese artículo 658 del Código, que habla de los inmuebles por destinación. Si este artículo 658 trae la noción de inmuebles por destinación, 658. Dice, se reputan inmuebles aunque por su naturaleza no lo sean las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble. Sin embargo, de que puedan separarse sin detrimento. Tales son, por ejemplo, las losas, los tubos, los utensilios, los abonos, las presas, calderas, alambiques y los animales. Muy bien. Este artículo 658 trae la noción de inmuebles por destinación. Se reputan inmuebles las cosas que están permanentemente destinadas al uso cultivo. Están destinadas al uso cultivo y beneficio de un inmueble. Pero mezcla los inmuebles por destinación con los inmuebles por adhesión. ¿Sí ven? ¿Qué observación le hago yo a ese artículo 658? Este artículo trae la noción de inmuebles por destinación. 658. Inmuebles por destinación. Se reputan inmuebles aunque por su naturaleza no lo sean. Pero al enunciar los ejemplos, mezcla los inmuebles por destinación con los inmuebles por adhesión. Porque las losas de los pavimentos, los tubos, las cañerías, que son los primeros ejemplos que allí contempla el código, son inmuebles por adhesión. En cambio, los utensilios de labranza y minería, los animales destinados al cultivo o beneficio de una finca, los abonos, son inmuebles por destinación.
Sigue el artículo diciendo que las prensas, calderas, cubas, alambiques, toneles y máquinas que forman parte de un establecimiento industrial adherente al suelo y pertenecen al dueño del suelo. Esos ejemplos corresponden a inmuebles por adhesión. ¿Por qué? Porque es que el artículo dice que están adheridos. Caso contrario, serían inmuebles por destinación. Doctor, una consulta. ¿Sí? Es que yo estoy leyendo los dos, el de la adhesión y el otro es destinación. Y estoy entendiendo que el destinación básicamente se basa en el uso, está destinado a ese uso. Por eso se pueden quitar y poner. Entonces, por eso las losas sí y los tubos sí, pero el de adhesión, según lo que estoy entendiendo, no se pueden quitar. O sea, básicamente es Sí. como yo pongo un árbol, lo dejo plantado ahí, pero no puedo, pues, o sea, quitarlo y porque puede morir, digo yo, no sé. Sí, no es que dice los ejemplos que trae corresponden a inmuebles por adhesión. Es que el mismo artículo dice que están adheridos. Entonces, las prensas, las calderas, los cubos, los alambiques, los toneles corresponden a inmuebles por adhesión. El artículo dice que están adheridos, ¿cierto? Sí, doctor, pero es que aquí dice es que las cosas que no sean permanentemente destinadas a su uso. Entonces, sin embargo, sí pueden separarse sin crear un detrimento. Entonces, digamos que una losa la puedo poner, pero también la puedo quitar y ponerlo en otro lugar. Es el destino de la losa, más que todo. Pues es lo que dice. Si No usted sé si está entendiendo o no. si usted lo puede separar sin detrimento de la cosa, del bien, sí. Porque las losas de un pavimento, usted se las puede llevar, pero si al arrancarlas ocasiona un perjuicio, un detrimento, ya no. ¿Sí ve? ¿Puedo decir algo, profe? Dígame. Yo considero que en ese caso interviene también un poco la costumbre, porque cuando uno vende un inmueble, se lo muestra al probable comprador, pues uno lo que se acostumbra es que al momento de hacer la promesa de compraventa, entra todo lo que estaba en el inmueble cuando se mostró para vender y cuando se hizo la promesa precisamente de compraventa. Entonces no se estila que si yo firmo una promesa con una persona que me va a vender, por ejemplo, una casa, pero el día que me va a entregar la posesión, me va a entregar las llaves o firmamos la escritura o vamos a registrar en instrumentos públicos, resulta que es que ya no tiene las baldosas, porque es que las baldosas uno las puede quitar y se las puede llevar, o ya no tiene el lavamanos, porque también el lavamanos es susceptible de quitarlo y llevárselo. O sea, creo que también interviene un poco el tema de la costumbre y el tema del estado del inmueble a la hora de firmar una promesa de compraventa o a la hora de hablar de un pacto comercial. Pero imagínese la costumbre. Entonces yo le prometo a usted en venta una casita. Y en la promesa de venta dice que tiene la casita. Y luego entonces cuando le voy a entregar, se la entrego sin lavamanos, y la entrego sin la taza de los baños, se la entrego sin puertas. No, tenaz, terrible. Imagínese eso. Y por eso yo digo es que uno, pues, vende es lo que le mostró a la persona que le iba a vender y que tenía la casa. Y independiente de si de común acuerdo pactan que el vendedor se va a llevar, por ejemplo, el mesón de la cocina, que porque es mármol. Entonces arreglan ahí en precio y en todo y de común acuerdo, pues el comprador le pone un mesón nuevo a la cocina y el vendedor se lleva su mesón para su finca o para otra casa. Pero es si lo pactan de común acuerdo. Sí, ya sí, porque está acordado, ¿no? Lo acuerdan. Pero si no, no, Profe, señor. profe, y digamos en el caso, digamos, cuando uno compra una finca, por lo general la finca nunca se dice, no, es que el corral está en tubo, está en completo.
ahí eso no, eso ya es como que, como le digo, eso nunca ha sido pactado, sino que se compra la tierra y lo de la casa y la finca va aparte, ¿no? Pues hasta donde yo tengo conocimiento, ¿no? Ahí, No, pues, no, usted compra la finca y la compra con todo lo que tiene la finca. Doctor, una consulta, o sea, yo creo que lo que la compañera se refiere, no sé si la entendí mal, es que como por ejemplo, el baño o el lavamanos tienen la destinación para ese uso en un inmueble, pero Sí. hacen parte del inmueble, pero yo puedo quitar o bueno, se puede quitar el lavamanos y uno sacarlo y sigue siendo el uso, o sea, la destinación es que siempre va a ser un lavamanos. Y a eso es a lo que se refiere el código 658 de los inmuebles de destinación. Por eso sí se pueden quitar o poner. Eso es lo que estoy, digamos, entendiendo. Por eso dice, si se pueden separar sin generar el detrimento. Si yo quito el lavamanos y no lo daño, lo puedo poner en otra casa y ahora ese lavamanos hace parte de otra casa, pero sigue siendo parte de un inmueble. Sí, es que el código es muy claro, dice que, que usted los puede arrancar, pero sin causar daño, sin causar detrimento. El profesor está diciendo que es por adhesión. Entonces, fíjese que en ese sentido, no es porque se adhesione al inmueble, sino porque está destinado precisamente a hacer un lavamanos para un inmueble o para un local o para, bueno, pero está destinado a ese uso de lavamanos. Pero las cosas que están permanentemente destinadas. Por eso, Eso. doctor, el lavamanos está siempre destinado a eso, no se le puede dar otro uso. Exacto. Entonces, a eso digo yo que hace referencia al artículo 658 del Código Civil. Porque es que ese lavamanos es un inmueble. Porque es que el lavamanos como tal no es inmueble. ¿Cierto? Sí, Un señor. Sí, humano. señor. Pero su destino, o sea, está destinado para ser parte de un inmueble. No está destinado para Exacto. ser parte de un carro. Entonces, ese lavamanos es un inmueble por destinación. Exactamente. Y entonces hay derecho a pedir que le pongan a uno todo lo que hace parte del inmueble. ¿No? Porque es que... A lo que me refiero, doctor, Sí. discúlpeme ahí, perdóneme la intervención, pero considero que de pronto para tener un poquito de claridad quisiera que usted me dijera si es así o no. Si al hablar de un inmueble por destinación, como usted lo acaba de decir, el lavamanos es un inmueble de destinación porque está destinado a ese uso. Sí, Pero cuando correcto. hablamos de adhesión ya quiere decir que está, no sé, podemos hablar de adhesión como ponerle las bases a una casa. Adhesión, No lo pero pueden sacar. es que la adhesión, acuérdense que dice que las plantas son inmuebles mientras están adheridas al suelo de la finca. Entonces esos son inmuebles por adhesión, porque están ahí agarradas en la finca, en el suelo de la finca, las plantas. Mientras adhieren al suelo son inmuebles por adhesión. Ahora, si ya están en unas macetas o en unos cajones, ya no, porque esas se pueden transportar de un lugar a otro. Adhesiones, siempre como la palabra lo dice, mientras adhieren al suelo por sus raíces. Entonces, si hay unas plantas que están sembradas, pues que están ahí, que están adhieren al suelo, esos son inmuebles por adhesión. ¿Sí ve? No puede llegar y decir la persona, no, mire, es que yo arranqué la matica porque es que ya no es inmueble, es un mueble. No. Si esa matica estaba adherida al suelo por sus raíces, es adhesión. Y si no estaría entonces en macetas o en unos cajones. Bueno. Bien. ¿Qué más tenemos? Hay un tema que está en el 667. Derechos
y acciones. Dice el artículo 667. Derechos y acciones, así se titula. Los derechos y acciones, estoy leyendo el 667. Los derechos y acciones se reputan bienes muebles o inmuebles, según lo sea la cosa en que han de ejercerse o que se debe. Así, el derecho de usufructo sobre un inmueble es inmueble. Sí, el derecho, a mí me dan pues la posibilidad de vivir de los frutos que da la finca. Entonces, como ese derecho recae sobre un inmueble, pues las acciones son inmuebles. Porque dice el 667, los derechos y acciones se reputan bienes muebles o inmuebles según lo sea la cosa en que han de ejercerse o que se debe. Así el derecho de usufructo sobre un inmueble es inmueble. El usufructo no es inmueble, pero el derecho de usufructo sobre un inmueble es inmueble. La acción del comprador para que se le entregue la finca comprada es inmueble. Y la acción del que ha prestado dinero para que le paguen lo que prestó es mueble. Entonces los derechos y acciones se van a considerar muebles o inmuebles según la cosa sobre la cual se va a ejercer. Entonces dice el código, así el derecho de usufructo sobre un inmueble es inmueble. Así la acción del comprador para que se le entregue la finca comprada es inmueble. Y la acción, yo presté plata. Y la acción que yo puedo hacer para que me paguen es mueble. ¿Por qué? Porque el dinero es mueble. ¿Ok? El 668 dice hechos debidos. Los hechos que se deben se reputan muebles. Entonces la acción para que un artífice ejecute la obra convenida, continúa el 668. La acción para que un artífice ejecute la obra convenida o resarza los perjuicios causados por la inejecución del convenio entra por consiguiente en la clase de los bienes muebles. Bueno, miremos aquí concepto de dominio. A ver si está. Bueno, ya pasó eso. Aquí dice el patrimonio. Según el contenido programático, el tema siguiente sería el patrimonio. Patrimonio. Sí, aquí está el patrimonio. El patrimonio, doctrinas sobre el patrimonio común, etcétera, etcétera. Sigue hablando el contenido programático. Bueno. Un caso, vamos a hablar del patrimonio. Un caso claro, concreto de la universalidad jurídica lo encontramos en el concepto de patrimonio. Concepto de patrimonio. Todos los derechos patrimoniales que pertenecen a una persona natural o jurídica constituyen su patrimonio. Una persona natural como ustedes y yo, o una persona jurídica como
puede ser Bavaria, como puede ser cualquiera de esos. Entonces, la universalidad jurídica, todo lo que entra en patrimonio. Entonces, que pertenezcan a una persona natural o jurídica, todo eso es su patrimonio. Entonces hay una universalidad jurídica y esa universalidad jurídica se va a llamar herencia. Hacen parte del patrimonio de una persona todos los derechos de contenido patrimonial, como son los derechos reales, los derechos personales, los derechos de autor, la propiedad industrial, etc. Entonces, todos estos bienes pueden ser avaluados pecuniariamente, es decir, tienen un contenido económico y entonces integran la noción de patrimonio. En cambio, los derechos que tengan un contenido no económico, un contenido ajeno al económico, como los derechos políticos, los derechos de la personalidad, el derecho a la vida, los derechos culturales, el derecho a la patria potestad, no hacen parte del patrimonio de las personas. Entonces, todas las personas tenemos patrimonio. Hay un tratadista que ya falleció, un abogado del externado, José J. Gómez, que le decían cariñosamente el Sapo Gómez. El Sapo Gómez, él decía, hoy no solo la persona tiene un patrimonio, no solo la persona tiene un patrimonio, pues tenemos patrimonio sin persona. Esa sí fue una revolución, una tesis que nos crispó los pelos a los que hacíamos parte del externado, el Sapo Gómez. Él decía, hoy no solo la persona tiene un patrimonio, pues tenemos patrimonios sin personas. Y él decía que los códigos alemán y suizo contemplan este caso expresamente. Y que nuestra legislación, al admitir la constitución de fundaciones con fines piadosos, lo que llaman las obras pías, decía el Sapo Gómez, nuestra legislación, al admitir la constitución de fundaciones con fines piadosos, de beneficencia o de educación, ese es un caso. O cuando se deja por testamento un capital destinado a atender con sus réditos la necesidad de los pobres de un lugar. Ese capital es un pequeño patrimonio que no está en persona alguna. ¿Ve? Entonces, mire lo que decía el Sapo Gómez. Hoy no solo la persona tiene un patrimonio, pues tenemos patrimonio sin persona. Claro. Un capital puesto para atender la necesidad de los pobres de un lugar. Ese capital no está radicado en ninguna persona, en persona alguna, porque para los pobres, esto se deja para los pobres. ¿Cuáles los pobres? Entonces, es un pequeño capital, un pequeño patrimonio que no radica en persona alguna. Doctor, ¿puedo adicionar algo? Sí, sí, claro. Por ejemplo, eso se puede también tener en cuenta como el patrimonio cultural. El hecho del Gabo, de Gabriel García Márquez, Sí. con el Nobel que nos dejó, pues que no es un patrimonio cultural que no es para una persona. Ah, sí, ¿no?
si esas obras de Gabriel García Márquez, esas son obras culturales. Pues sí, los herederos de Gabo son los dueños de el producto de eso, pero toda esa es una obra, pues, para todos, pues son obras culturales. Eso como las famosas estatuas de Botero. Botero se especializó en gordas. Y entonces las gordas de Botero, uno va a Medellín y encuentra las gordas de Botero. Ese es un patrimonio cultural, eso pertenece, pues, nos pertenece a todos. Eso es de una importancia, pero increíble. Eso es del estado, de la ciudad. ¿Sí? Y hay que protegerlas y todo porque son cosas de todos. Bueno, eso diría yo, pues, es lo que aquí en el programa, eso podríamos considerarlo como el patrimonio común. Aquí dice, siguiendo programa, patrimonio común. En el derecho civil, cuando se habla de la escuela moderna, que ya no es tan moderna, porque es que hoy ya debemos hablar del posmodernismo. Entonces, en materia de patrimonio, los planteamientos de la escuela moderna fueron formulados en las primeras décadas de este siglo. ¿Y para qué hacemos esta advertencia? Para decir que ahora surge una tercera postura con respecto al patrimonio que explica la relación de algunas agrupaciones como la familia, la tribu, la nación, la humanidad, con algunos bienes, no a manera de propiedad, sino a manera de quienes lo disfrutan, con un compromiso de conservación en el presente y con relación a las generaciones futuras. Eso es lo que se llama patrimonio común. Al concepto de patrimonio común se asocia entonces la idea de transmisión, el objetivo de conservar los bienes y la consideración de su administración como una gerencia y no como una propiedad. La originalidad de esta teoría reside en que toma en cuenta la noción de un grupo humano, familia, pueblo, y en segundo lugar destaca su independencia de las concesiones subjetivas y objetivas del patrimonio, ya que se coloca en primer plano la idea de transmisión, de manera que las generaciones son mera y sucesivamente usufructuarias. Bien. ¿Qué importancia tiene la noción de patrimonio? Y entonces aquí nos vamos a trasladar, tenemos que trasladarlo al artículo 2488 del Código. 2488. Entonces, la importancia de la noción de patrimonio. Aquí hay una tesis que es bien difícil de aceptar y de tragar. ¿Cuál es esa tesis? Se ha dicho que el patrimonio de una persona es prenda general o garantía del cumplimiento de sus obligaciones.
El 2488 nos dice toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose los no embargables. Hubo una ley en el derecho romano que se llamó la Lex Petelia Papiria de Nexis. El nexis, el nexum, el nexis, era el contrato de préstamo. Entonces, la Lex Petelia dijo que el acreedor tenía derecho de perseguir todos los bienes de su deudor. Incluso podía perseguir hasta la persona del deudor. Entonces, esta idea ha hecho que algunos tratadistas digan que en el artículo 2488 se consagra un derecho de prenda general. Prenda general, que todos los bienes del deudor constituyen prenda general para los acreedores. Todos los bienes del deudor son garantía del cumplimiento de las obligaciones. Y entonces dice el 2488 que toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes, raíces o muebles del deudor. Claro, ahí hay que sacar los no embargables. Los no embargables que están en el artículo 1677. 1677, vamos a ver. Es como la cama y todas las cosas. 1677. 16. Dieciséis 77. Bienes incluidos en la cesión. La cesión comprenderá todos los bienes, derechos y cesiones del deudor, excepto los no embargables. ¿Cuáles son los no embargables? Numeral modificado por el artículo 3º de la ley 11 del 84. No es embargable el salario mínimo legal o convencional. No es embargable el hecho del deudor, la cama del deudor, el de su mujer, lo de los hijos que viven con él y la ropa necesaria para el abrigo de todas estas personas. Entonces, esos son bienes inembargables. El salario mínimo legal o convencional, la cama del deudor, la cama de la mujer, la cama de los hijos que viven con él. Y además, toda la ropita que necesitan la mujer, los hijos, todo eso es inembargable. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Dime. Pero ¿eso realmente se aplica? Porque yo he visto que lo que hacen actualmente es, si yo tengo un carro y lo embargo, o sea, tengo, como se dice, ignorado el carro, pues lo que embargan es el carro, no me embargan lo demás. O Sí. eso sí, porque creo que eso no se aplica actualmente, ¿o sí? No, sí, se embarca el carro, Pero no embargan nada más, o sea, porque yo he pero visto mucha gente. sí, pero en el embargo va la llanta de repuesto, va el No, me gato. refiero a que, así que, por ejemplo, si alguien tiene un carro y lo debe, le quitan el carro, pero no le embargan la casa y otras cosas. O sea, hasta donde tengo entendido es solo de la deuda de lo que se tiene. Sí, no, pues sí. O Sí, no, o no pasa así. Embargan el carro, pero... Es que es dependiendo del monto que tú tengas por la deuda del vehículo. Exacto, pero si no alcanzan... Si no alcanzan, pues ellos miran a ver qué te pueden embargar después. Entonces... Pero me refiero a que no pueden, digamos, mandar una orden de embargo a todo, aun cuando, porque es que normalmente pasa de que las cosas a veces sí alcanzan y mandan a todo, pero yo digo actualmente es solamente eso, ¿no? El carro, y si no toman el codeudor. Es como yo he visto, ¿o no, doctor? ¿Cómo funciona?
Si no, es que el demandante puede pedir que se embarguen todos los bienes del deudor, ¿no? Y, pero tiene que relacionarlo, decirle cuáles son los bienes del deudor sobre los cuales pide Aun que se aun embarguen. cuando con el solo carro alcance. Lo que pasa es Sí. que como los vehículos pierden valorización, entonces al momento que se genera un incremento en la deuda, porque para poder que embarguen tienen que pasar pues muchos procesos de parte de una entidad financiera. Entonces, ¿qué pasa? Como el carro se va desvalorizando, pues asimismo y la deuda va creciendo, pues por eso hacen el proceso para embargar más allá para que las cosas alcancen, porque a pesar de que la deuda sea menos, Exacto. a pesar de que el carro haya sido sacado por un monto específico, de todas formas la deuda va a empezar a crecer y el carro se empieza a desvalorizar. Entonces, Claro. por eso es que algunas entidades lo que hacen es embargar la totalidad de los bienes para verificar y que pues esos bienes alcancen para pagar la totalidad de la deuda vigente por los intereses moratorios, gastos de cobranza y demás. Tuve una amiga que, por eso es le que se quitaron el dice, carro por eso y es no que se más. dice que todos los bienes del deudor constituyen prenda para el acreedor. Por eso, doctor, pero entonces en ese caso, pienso yo, ¿no? Hay como un abuso de los acreedores hacia el deudor. Y se supone que eso se había abolido o se había reestructurado cuando se quitaron los famosos chepitos. Entonces, no sé. No, lo que pasa es que tú estás hablando de una cosa totalmente diferente. Si tú tienes la deuda con un banco, que normalmente es la deuda que tú adquieres cuando compras un vehículo, pues el banco, si tú te retrasas en las cuotas, eso va a ser un proceso, pero cuando no llegan a conciliación, te van a retener el vehículo, te lo van a quitar. Claro. Si no alcanza, entonces ya el banco va a tomar las medidas, es decir, en que te pueden intervenir el sueldo o bienes que tengas tú en la casa, puede ser un televisor, una nevera, hasta que puedas saldar la deuda. Pero no Sí, estoy hablando de otra cosa diferente, Andrés, date cuenta. Sí. Que estoy hablando de que obviamente el Código Civil está permitiendo a un banco pues dejar prácticamente a la persona en la calle solo con su ropita. Lo que Fíjate. pasa es que cuando tú adquieres la deuda, por eso el banco te hace un estudio crediticio para ver si tú puedes pagar la deuda. Pero Lo ¿qué que pasa pasa con es todo lo que que, sucedió en la pandemia, por ejemplo? ya eso es un tema que se debería debatir, pero no directamente con el banco. Esto ya toca hablar, estamos hablando de una ley donde Sí. se pueda soportar o donde se pueda ayudar a las personas que durante pandemia y obtuvieron créditos, se les pueda ayudar para que puedan condenar esas deudas. ¿Sí me entiendes? O sea, ya estamos obligados a hablar de que sí se puede buscar la ayuda de crear una ley que ayude a esas personas que obtuvieron esos créditos o lo que sea y se quedaron sin trabajo por uno y motivo y no pudieron seguir pagando. Estamos Sí. hablando de un totalmente diferente. ¿Por qué? Y Porque aparte, una causa mayor. Estamos Y hablando de una como lo pandemia que nos dice- afectó a todos. Como lo dice nuestro compañero Andrés Barrero, uno tiene que ser consciente antes de firmar un crédito de vehículo, ¿sí? Porque los vehículos se deprecian. Apenas sale el concesionario ya pierde valor. En cambio, las deudas y todos los productos que uno tenga con un banco a lo largo del tiempo aumentan su valor por los intereses. Claro, lo que dice Lucía, los bancos son totalmente abusivos y muchas veces el sistema es más favorable a los bancos que a los Claro. Claro. Es que Sí, es realmente mi verdad. pregunta, el ejemplo que lo puse es precisamente pues dado a eso, dado a que si la ley está es a favor de que el banco haga eso y no a favor de la persona que quedó mal. Es por eso que coloqué el ejemplo. lo que pasa es que el tema es que, digamos, o sea, la ley no establece que la persona tenga derecho a quedar mal. Eso es importante aclararlo, porque ¿por qué las deudas le incrementan o por qué llegan a un embargo? Porque inicialmente tú pactas un interés, pactas un monto y unas cuotas, unos plazos y unos días de pago establecidos. Por lo tanto, si tú incumples, los primeros 15 días va a ser simplemente un interés moratorio. A partir del día número 16 ya te empiezan a generar unos porcentajes de gastos por cobranza, que son los honorarios de las personas que te comunican a cobrarte. Posterior a eso te dan una opción de negociación nuevamente, que son las que conocemos como novaciones.
Si ya tú incumples esos acuerdos de pago, ya el banco te empieza a quitar ciertos beneficios de negociaciones, donde ya generan un incumplimiento tras incumplimiento tras incumplimiento, es donde ya llegan al punto del embargo. Porque el embargo no es que, digamos, se quedó en mora un día, entonces ya le van a generar el embargo. No, tiene que No, el pasar embargo no. aproximadamente un año. Exacto, Andrés tiene Entonces, razón. El embargo nunca va a ser la primera opción del banco. Es la última medida que ellos van a tomar para que tú Eso. puedas cancelar la deuda. y aparte Correcto. puntualmente con el tema de la pandemia fue que, pues, digamos, los bancos lo que hicieron fue tergiversar el decreto y lo que le hicieron fue Correcto, novaciones a los usuarios. Pero correcto. esas novaciones o esos beneficios fueron hasta agosto del año 2020. A partir de agosto del año 2020, pues todas las personas debían ponerse al día. Y la mayoría de entidades financieras lo que hacían era pues darle la opción de que se generara una ampliación en el plazo, pero esa ampliación en el plazo, a pesar de la situación económica, como ya nos hemos venido recuperando, pues también tienen la posibilidad de ponerse al día y generar abonos a capital y abonos extraordinarios, los cuales la ley establece de que esos abonos extraordinarios no pueden tomar intereses, se deben ir 100% al capital. Por eso es que, digamos, las tasas de interés en Colombia para los créditos son mes vencido, no es mes anticipado, una tasa nominal como lo que se manejaba hace aproximadamente unos 15 años en el sistema financiero. Sí, es totalmente cierto. Y la otra cuestión es que el banco no le da un crédito a la persona a ciegas. Ah, no, Cuando les- la persona va a recibir el crédito, la persona tiene que firmar unos comprobantes, tiene que firmar la libranza, tiene que firmar todo, y todo eso toca leerlo, porque inclusive yo estoy en octavo y estábamos viendo hace un momento financiero, y precisamente nos decían eso, el banco puede inclusive exigir el pago de la deuda inmediata y está dentro de la ley. Él le puede decir a la persona, o sea, me paga toda la deuda ya, se la habíamos financiado, pero de acuerdo a la normatividad vigente, usted me tiene que pagar el monto total de la deuda en este momento. Entonces, no es una deuda ciegas. Uno cuando asume una deuda, lo que tiene que hacer es leer cuáles son los beneficios, cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones. Y tiene que Omar, respetar eso porque es un contrato entre dos personas, una persona natural y una persona jurídica. Señor. Correcto, la- Omar, pero la- entonces en ese caso, fíjate que lo que yo estoy preguntando desde el principio es, ante todo eso, pues uno queda solo, o sea, se le viene como un tsunami encima y qué protección hay si la ley está a favor de lo contrario. Y pueda que sea la razón que haya sido, la persona quedó mal, lo robaron, o sea, lo que haya sido. Pero entonces, como hay una defensa, por ejemplo, en ese caso que tú dices, quedó mal y venga, le cobran todo, complicado. O sea, ¿qué opción le queda? Yo Lo me que estoy pasa es que poniendo en el lugar de la otra persona. la superintendencia financiera también tiene, por ejemplo, un área que se llama la Defensoría del Consumidor Financiero. Entonces tú puedes acudir a la Defensoría del Consumidor Financiero para que te ayuden en este No, tipo de es que no, yo no tengo ningún problema de ese tipo. Lo que estoy diciendo es que en la ley no hay algo que proteja al ciudadano. A eso es a lo que me refiero. O sea, la ley como tal no dice, oiga, dele un espacio, no, cero. Puede ser un banco, puede ser cualquier acreedor y coge todo, embarga todo, ¿sí? Y muchas veces que a la persona, por ejemplo, la embarga. A mí en una ocasión me pasó, a mí me embargó la Secretaría de Movilidad por un parte y yo no tenía ningún parte. Y eso fue un embargo falso, fue, bueno, no sé, en error, no sé cómo se dirá ahí. Pero, por ejemplo, mira la defensa para mí. Ah, no, sí, fue un error y esa fue la defensa, ¿ves? A eso me refiero yo, pero yo hablo esto como la ley, como en el código real, en el código civil, no hay como esa defensa propiamente dicha para una persona natural o la que sea. Pero es que, digamos, o sea, pues no entiendo el punto realmente porque, digamos, cuando yo recibo un crédito, pues a mí me están dando la opción de que yo utilice ese dinero que no contaba con él. Por lo tanto, mi obligación legal es pagar ese crédito. Entonces, realmente, digamos, si ya el banco, porque para llegar al embargo de hecho, después de haber firmado y diligenciado el pagaré, que es la última opción que da que cuando ya entra el cobro jurídico. Entonces ya es donde citan a la persona con un abogado y le dicen, bueno, entonces vamos a firmar el pagaré, la deuda actualmente está en tanto, entonces ¿cuál va a ser su compromiso de pagar? Que muchas veces las personas se declaran en insolvencia económica. Entonces lo que dicen es,
puedo en este caso pagar, un ejemplo, cuotas de 50.000 pesos a 96 meses, ¿sí? Supongamos, el banco le está dando las opciones que en los términos legales la Superintendencia Financiera establece, pero si ya la persona genera un incumplimiento, pues claramente estamos hablando de un negocio, porque pues más allá de que se protejan los beneficios o pues los derechos del ciudadano, que es donde no se le genera una tasa de usura tan alta, si no se le genera un cobro, a pesar de que son muy altas, pero pues no se puede cobrar más allá de, un ejemplo, este mes está como en el 2.4, no se puede cobrar más allá de todos esos honorarios y demás, y después de firmar el pagaré, después de haberle dado miles de opciones para negociar, si ya la persona queda mal por X o Y motivo, hay una opción que es la insolvencia económica, que es donde ya llegan todos los acreedores y dicen, bueno, a mí me debe tanto, a mí me debe tanto, y la persona dice simplemente no puedo pagar. Entonces ya es donde entra ahí sí el embargo, porque de igual forma, como se utilizó un dinero que no se contaba del banco, por decirlo así, de buena fe, lo que hace es darle la opción de utilizar ese dinero, pues claramente está en la obligación de pagar independientemente de cualquier cosa, porque digamos, no se sabía, de un ejemplo, el tema de la pandemia, no se sabía que iba a llegar una pandemia, pero de igual forma se les dio la opción a los usuarios. Ya si el usuario no tiene ninguna otra opción, pues ya es donde está la opción de la insolvencia económica, que eso es como lo que busca proteger al ciudadano para que no lo embarguen. Pero si ya definitivamente no hay opción, porque la insolvencia económica es cuando no tienen ni siquiera bienes para responder ni que embargar. Pero si ya tú debes ese dinero porque ya lo disfrutaste, pues de igual forma debes ponerte Es al que yo día, no sí o sí. estoy hablando de algo mío, Andrés. Entiéndeme que lo que estoy preguntando es directamente con el Código Civil. Por Si eso. alguien presenta un problema, el Código Civil está diciendo el acreedor puede embargar, el acreedor puede quitarle, el acreedor puede hacerle de todo a todos los bienes menos la ropa, ¿sí? A eso voy. Y no dice, bueno, hay una opción, no un tiempo donde el deudor pueda ponerse a paz y salvo. Por ejemplo, no hay un aval para el deudor. No hay una forma en que digan, bueno, espere, estudiemos el caso del deudor. Si el deudor eran uno de su esposo, se murió el esposo que era el que pagaba todo y la esposa quedó sola, démosle el espacio para, o sea, ¿sí me entiendes? A eso voy yo estoy hablando directamente del Código Civil. No hay Lo una que forma de pasa, que haya sí, un aval para yo los te entiendo, deudores. pero que la razón de ser es que eso ya no es problema del Código Civil. O sea, las leyes están Ni el banco. estipuladas y las normas hay que cumplirlas de una u otra forma. Yo entiendo a dónde vas, pero es que la norma también es muy clara y dice, usted puede sacar un crédito y usted si lo saca, pues tiene que tener solvencia. Que se presentan factores externos para poder pagarla, sí o no. Eso lo tenemos claro, hubo una pandemia, pero las normas son claras y lo que tú estás buscando es mirar a ver si el Código Civil te puede ayudar a resolver este problema o a la persona de que estás hablando. No. Pues realmente el Código Civil no te Perdóname, puede dar, Andrés, no te perdóname, puede te dar una aclaro algo. respuesta, no No te es, puede dar una respuesta no hay sobre una eso persona porque, y dime, no hay un deudor. Es un ejemplo. No listo, hay sí, una listo. persona ni un Entonces, deudor. es el ejemplo que Es estás dando. simplemente un ejemplo donde yo estoy diciendo, listo, se presentó la deuda y la persona no tiene forma de defenderse. Así de simple, es lo que yo digo, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que yo voy, que por esos pequeños detalles en un código civil es que la gente tiene la sensación de que no hay justicia. ¿Sí notas? Porque claro, ¿cómo se defiende? A menos de que tenga un abogado y diga, bueno, y eso que si la persona no tiene plata para pagar, pues menos va a tener para un abogado, o sea, siendo correctos. A eso es a lo que yo voy, o sea, que el Código Civil debería haberlo puesto listo. El que el acreedor tiene todo el derecho de reclamar su plata, perfecto, pero también el deudor, pues denle algún aval, ¿sí? Denle un espacio, digan, sí, es lo que debería estar ya implementado dentro del mismo código para evitar de pronto como esa clase de injusticias. A eso es a lo que yo voy. Simplemente Pero es es que el Pero código si le lo da hablamos, el todos los aval al acreedores banco lo para dan. tomar esas decisiones. Porque es que, digamos, aparte de eso, el código no puede ser parcializado, digamos, solamente a favor de los ciudadanos, porque es que estamos hablando de un negocio. Si un ejemplo, yo soy el dueño de un banco o yo soy una persona que presta dinero, ¿sí? Yo no puedo, o un código no puede pretender en este caso de que le presto a una persona, ¿sí? Que tiene sus opciones, entonces por medio del código que está parcializado, solamente el usuario deudor va a tener la posibilidad de no pagar ese dinero, pero yo no tengo la posibilidad de pagarlo. Por eso es que de hecho un ejemplo muchas veces las entidades o la superintendencia financiera le da la opción al usuario
de que tenga todo tipo de seguros, seguros de desempleo, que un ejemplo por temas de la pandemia, entonces le cubría, supongamos, 6 meses de la cuota, tenía otro tipo de seguros, un seguro de vida de deudores, que ese sí es obligatorio, entonces eso es lo que voy, pues digamos, yo entiendo tu punto porque pues sí es a veces un poco injusto con las personas de que se quedan totalmente sin trabajo, tienen una insolvencia económica y no pueden pagar y les embarguen todo y los dejen peor, sí, pero también hay que hablar de que pues Exacto. también el código debe ser imparcial en el sentido de que ni para allá ni para acá, porque lo que yo te digo, si yo soy el dueño de un banco, yo soy una persona que presta plata, si por medio del código hay una opción en donde llega un punto donde el deudor va a decirme, no, lo siento mucho y no le puedo pagar, entonces yo salgo perdiendo porque pues yo soy la entidad financiera, yo soy la persona que presta plata. Claramente el código tiene que ser imparcial en ese sentido, de que así como el deudor tenga opciones, pues también el acreedor tenga también opciones de recuperar su dinero de una forma u otra. Además, si dieran esa oportunidad, este es el país del Sagrado Corazón, no nos digamos mentiras. Entonces acá, ¿cuántas personas no han puesto sus bienes a nombre de otras personas para que no le figure a ellos y después venir a decir, no, mire, pobrecito, yo quedé en ruina, no sé qué? Entonces aquí acudiríamos a muchas artimañas para poder decirle al que le debo, qué pena, no le puedo pagar porque como es que, mire, pobrecito, este es el país del Sagrado Es Corazón. que Aquí se da de lamentablemente todo. lo que dice Omar es verdad, o sea, y entiendo a Lucía también y sé al punto que quiere llegar, pero por cosas como las que dice Omar, pues está el Código Civil. Y pues obviamente uno sabe que hay gente que evade, que pone inmuebles y que rota plata por otras vainas y pues nadie les hace un seguimiento, se botan, dicen que están en quiebra, que no tienen cómo responder y pues uno sabe que no es verdad. O sea, yo les voy a poner un ejemplo sencillo. Ahorita en pandemia el Tino Asprey diciendo que estaba en quiebra, por el amor de Dios. Un man que está tapado en plata, pues. Sí. O sea, es que no tiene Sí. sentido un man que es aparte de fincas, caballos, tiene una empresa de transporte a nivel nacional que es una de las mejores empresas que es Expreso Palmira. Entonces, que un man de estos vengan a decirme a mí que no tiene para pagar 200 millones de pesos en impuestos es puro cuento. O sea, es que la realidad es Sí, esa. no. Para no ir tan lejos, la vicepresidenta Correcto. actual no estaba recibiendo auxilios del Estado, diciendo que era una persona de estrato muy bajo y que no sé qué, y tiene apartamentos en Cali, tiene apartamentos en Tuluá. Entonces, este es el país del Sagrado Corazón. Aquí esto se presta para todo. No, y uno Aparte de entiende a eso que Lucía, porque Lucía ese dice, bueno, sentido, sí, a la persona que realmente lo necesita y donde las leyes deberían aplicarse para poder ayudarlo, pues no se aplican y hay gente que pues sin necesitarlo pues se salva y no paga o evade o se lanza a la quiebra, entonces es muy difícil, es muy Y difícil. aparte de eso está el tema también de la prescripción de la deuda, que por Sí, eso es que señor. muchas veces los bancos les afana generar el cobro precisamente porque de hecho con la ley de borrón y cuenta nueva establece que una deuda después de 8 años ya prescribe. Ya prescribe. Y claramente, digamos, ya después de esos 8 años es donde ya el acreedor o el banco ya puede recuperar el dinero por medio de una venta de cartera o por medio de unas pólizas que tienen esas disculpa, deudas para Andrés, recuperarlas. Andrés, Pero disculpa, ese es el punto. no son 3 años, es que yo, pues la verdad, había visto un video en YouTube que dice que Son son 3 8. años. No, con la ley de borrón y cuenta nueva estableció que ya son 8 años y 8 pues también años. depende del tipo de crédito, del tipo de producto financiero, el tipo de deuda, pues eso tiene muchas diferencias y categorías. Pero el tema es ese, que digamos, si te das cuenta, el punto está en que, digamos, por medio de las leyes que se han formado, pues también está el tema de que ni el acreedor ni el deudor pierda. Porque en ese caso ya, pues, digamos, yo como banco puedo decir, venga, voy a hacer efectiva la póliza de esta deuda porque la persona no me va a pagar y va a prescribir la deuda. Entonces, por eso es que los bancos tienen que buscar la forma de recuperar porque muchas veces esas pólizas no cubren la totalidad de la deuda, entonces salen perdiendo realmente. Además, volviendo al tema en el que estamos en el tema civil y esto es contratos, y eso es un acuerdo de voluntades. Entonces, un acuerdo de voluntades, como dice Andrés, genera compromisos, derechos y se me fue ahora la paloma. Derechos y obligaciones de las dos Deberes. partes para poder responder. Correcto.
Y es más, con la ley de borrón y cuenta nueva, pues ahí le dan otra oportunidad a la persona también para poder pues renegociar otra vez con el banco para liquidar su deuda y pues que quede libre en data crédito. Entonces, pues las opciones están dadas, hay unas cosas buenas, hay otras cosas malas, pero Sí. como dice Omar, estamos en el país del Sagrado Corazón. Bueno, bien. Entonces, todo esto ha hecho que los tratadistas digan que en el artículo 2488 del Código, lo que hay eso es una prenda general en favor del acreedor. Porque es que el 2488 nos dice, toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes. Entonces, ese es el fundamento para decir que en el artículo 24, lo que hay, 2488, lo que hay eso es una prenda general. Claro, pues que es difícil de aceptar esto porque es que habría que hacer un verdadero contrato de prenda. Simplemente, pues, los tratadistas dicen que hay ahí en el 2488 ahí es una prenda general en favor del acreedor. Y entonces, de acuerdo con eso, el acreedor tiene o puede perseguir toda la ejecución sobre todos los bienes del deudor. Bueno. Hay una clasificación de cosas privadas y públicas. Esta clasificación surge de conformidad con el titular del bien, teniendo en cuenta si este es un particular o si es una entidad de derecho público. Entonces, si es del particular, los bienes son particulares. Pero si es una entidad de derecho público, entonces los bienes son públicos. Y los bienes públicos se han clasificado en bienes fiscales adjudicables y bienes de uso público. Repito entonces, la clasificación de cosas privadas y públicas surge de conformidad con el titular del bien, teniendo en cuenta si es un particular o si es una entidad de derecho público. Si es un particular, hablamos de bienes particulares. Y si es una entidad de derecho público, hablamos de bienes públicos. Y los bienes públicos se han clasificado en bienes fiscales propiamente dicho, bienes adjudicables y bienes de uso público. Entonces, los bienes públicos, repito, se han clasificado en bienes fiscales propiamente dicho, bienes fiscales adjudicables y bienes de uso público. ¿Cuáles son los bienes fiscales propiamente dicho? Son aquellos sobre los cuales las entidades de derecho público tienen un pleno dominio, como el que tienen los particulares sobre sus bienes. Su régimen se asimila al de los particulares. Los bienes pueden ser vendidos, embargados y, por ejemplo, los vehículos, maquinarias, muebles, enseres, dineros, lotes de terreno, fincas, etc. Todos estos son bienes públicos. Las entidades de derecho público tienen dominio. Esos son los bienes públicos. Bueno, ahora hay unos bienes
fiscales que se pueden adjudicar. Esos son los bienes que conocemos como bienes baldíos. ¿Cuáles son los bienes baldíos? Son los bienes inmuebles que nunca han tenido un propietario particular. Y entonces no han salido de la órbita estatal y por tanto le corresponden al Estado. Esos son los bienes que se llaman baldíos. Se los denominó en una época bienes fiscales adjudicables. En la actualidad, por ejemplo, ninguna mina se puede adjudicar. Entonces, razón por la cual solo conservan el carácter de bienes adjudicables los baldíos. Bien, hay unos bienes de uso público. Cuando el bien puede ser usado, puede ser disfrutado por todos los habitantes del territorio. Según el 674, estamos frente a un bien de uso público. Por ejemplo, las calles, los puentes, las plazas, los caminos. Esos son bienes de uso público. Miremos a ver qué dice el 674. Artículo 674 del código, a ver qué nos trae. Profe, perdón, ¿hasta qué horas vamos a ir con la clase? Perdón, yo no he mirado el reloj. Son las 12:08 y es que tengo otra cita. No, pues tiene toda la razón. Es que Nos pasamos, profe. si yo vengo aquí, se me olvida el reloj, se me olvida de quién soy vecino y se me olvida que ustedes tienen derecho de almorzar. No. Miremos a ver qué horas tengo yo en mi... Es que aquí mi celular lo tengo por acá escondido. 12:09 del viernes 22 de julio. Sí, señor. Nos estamos boleando. No, pues esta clase ya hay que terminarla. Tenemos el derecho, sagrado derecho. Gracias por todo, profesor. Feliz fin de semana. Lo mismo, ¿y usted qué no nos va a invitar a almorzar? Estoy haciendo pescado, profe, así es que puede venir. Ya le llego. Uy, ya vamos para allá, no es sino que nos dé la dirección. ¿Y qué pescadito está haciendo? Tilapia, profesor. Tilapia. Yo ayer almorcé en la universidad y nos dieron tilapia, arroz con pollo y no sé qué otra Wow, cosa. eso es mucha comida. Eso estuvo bien. No, pero la tilapia era un pescadito pequeño ahí. Ah, claro. Y a mí me dio como pena, pero yo le tengo confianza al doctor Isaac. Isaac Sí. estaba almorzando puro enfrente mío. Y le dije, perdóname, Isaac, en tu tierra que es la misma mía, porque él es barranquillero de nacimiento y yo también, nos han enseñado que el pescado se come con la mano. Así es. Eso de que tenedor y cuchillo, no. Usted coge el pescadito y va arrancando y va comiendo con la mano y en un platico va echando las espinitas. Entonces ayer nos dieron tilapia, pero fue pequeñita, muy chiquitica. ¿Y la suya sí es grandecita o no? Uf, enorme, profe. Yo como mucho, pero estoy gorda. Entonces, pues no coma mucho y díganos dónde vamos por el saldo, por lo que usted deja de consumir. ¿Ah? Bueno, de todas maneras, pues, muy rico haber estado con ustedes. Fue un fin de semana muy sabroso. Nos queda ver, hoy es viernes 22, ¿cierto? Sábado 23. ¿El 25 es festivo? No, señor. Ya no hay más. Creo que no hay más festivos. El 25 no es el aniversario de la batalla del Pantano de Vargas. No, profe, el 7 de agosto.
7 de Hagámoslo agosto es Batalla de Boyacá. No, Hagámoslo festivo, ¿qué más da? esta es del Pantano de Vargas, que fue el 25 de julio de 1819. Ahí Pero lamentablemente no es festivo. en historia sí me defiendo yo. Sí, el Pantano de Vargas, Aunque celebremos, yo creo que 25 de julio de 1819 Pasado y por fue el Pantano de Vargas. Debería ser festivo, ¿no? Por el aniversario de la Pues hagamos de cuenta que es festivo, profe. Pues sí, vuelva a lo festivo. pues sí. Profe, volvamos a lo Sí. festivo. Eso sí saben, ¿no? Eso sí saben. Sí, eso. Y aquí, yo he visto ahora en televisión que hablan de Inocencio Chincá. ¿Y por qué fue famoso Inocencio Chincá? ¿Alguien me puede decir? él no fue como el comandante de la lucha también del Pantano de Vargas, profe. O bueno, una de las luchas libertadoras. Sí, del Pantano de Vargas. Él como se creía que la batalla se iba a perder, él dijo, ¿cómo que se va a perder la batalla si yo y mis jinetes todavía no hemos intervenido? Y eran 14 nada más. Por eso hay una escultura, yo no sé si es allá en Boyacá, en el sitio del Pantano Vargas, donde está. Sí, ustedes no han visto una escultura en que van 14 jinetes al mando de Inocencio En Chincá. Paipa, profe. En Paipa es la escultura. Es el Paipa, ¿cierto? Era la que salía en el billete de 1000. Y ahí, esa escultura son 14 caballos, ¿no? Los de Inocencio Chincá. Sí. Es que esas batallas nuestras fueron lindísimas todas. Bueno, entonces se nos fue el viernes. Entonces estamos que a 22 viernes. Sábado 23. El 25, que es un lunes. Ese es la batalla, aniversario de la batalla del Pantano de Vargas. Que eso debiera ser festivo. Pues que aquí le hacen fiesta a todo el mundo, pero cosas importantes como esta, el Pantano de Vargas. Pero no, nada. Bueno. En todo caso, que descansen este fin de semana y con la ayuda de Dios, el 25, que es lunes, 25 de julio, ese es presencial, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Presencial. Entonces tendríamos que vernos, ya les digo, en el salón 402 de la sede 2. 402 sede 2, que es el curso 2A. Ok. Bueno, entonces con la ayuda de Dios nos veremos el lunes 25 de julio en el aniversario de la batalla del Pantano de Vargas. Bueno. Muchas gracias. Compañeros, Entonces, gracias por la información. Hasta luego. Muchas gracias. Buen fin de semana, doctor. Que esté bueno, gracias. Bueno, chau. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Y que almorcemos bien este fin de semana. Pero nos están debiendo un pescadito, ¿no? Sí, Andrés. Ya se fue Matilde, doctor, creo. Ya se fue. Estaba quemando Sí. la paila, profe. Esa corrió rápido con tal de que no le quitáramos el pescadito. Un buen fin de semana, doctor. Nos vemos el lunes. Gracias. Igualmente, para todos ustedes un fin de semana. Me place Hasta luego. saludarlos. Bueno, Gracias. chau. Profe, disculpa, una pregunta. Sí. Al final de la clase del día de hoy, entonces terminamos en lo de la parte del contenido programático, terminamos en la parte del patrimonio común o en la importancia de la noción del patrimonio. Me perdí un poquito. Aquí estamos viendo, a ver,
los temas, vimos el patrimonio común, la importancia de la noción de patrimonio y seguirían los derechos reales y personales. O sea, quedamos ahí en la parte de la 4, derechos personales. y reales. Derechos reales y personales. Ah, Correcto. ok, profe. Ay, Se me fue la energía, entonces me tocó correr a conectarme desde el teléfono y me perdí una parte de la clase. Pero ese va a ser el próximo tema. Derechos Ok, reales. entonces digamos que me adelanto en la parte de lo que vendría siendo el patrimonio, doctrina sobre el patrimonio y la importancia de la noción y el patrimonio, ¿verdad? Exactamente, hasta ahí. Hasta ahí. Ah, ok. Ya la Ok, próxima clase, Dios mediante, Ujú. el lunes, va a ser sobre los derechos reales y personales. Ah, ok, listo, profe. Bueno, Listo, bueno, muchas pues, gracias. lo mismo a ustedes, que pasen un buen fin de semana, que descansen. Gracias, profe, Chao. igual. Chao.